Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Veo aquí trayendo la primera parte del manejo de archivos con C Sharp. Pues vamos a empezar ahora pues con los temas de archivos. Vamos a ver cómo podemos escribir archivos, cómo leer, cómo copiarlos, moverlos de un lugar a otro, entre muchas otras acciones que podríamos realizar con estos archivos del sistema operativo. Bien, para esta primera parte vamos a ver el tema de cómo escribir un archivo o cómo crearlo pues desde cero y ver las opciones que tenemos para poder interactuar con este. Bien, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios. Bien, dicho esto yo creo que empezamos. Lo primero será que ustedes creen su archivo, o perdón, su proyecto, creen su proyecto. Como pueden ver, tengo el proyecto aquí de Windows Fork creado con solamente pues mi programa principal, program.cs, y el formulario principal que es FRM principal, que es el nombre que yo le di. ¿Ok? Está actualmente vacío. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para poder crear un archivo primero es identificar. Tenemos que saber la ruta donde queremos crear el archivo. Es decir, yo puedo tener pues aquí obviamente mi equipo o mi PC o como lo puedan conocer actualmente. Y por ejemplo yo quiero crear un archivo en el disco D. ¿Ok? Obviamente primero tenemos que estar seguros que tenemos acceso a esa carpeta o ese lugar donde queremos escribir un archivo. Tengan en cuenta que por ejemplo si le ponen disco C es poco probable que puedan escribirlo porque necesitan permisos de administrador netamente para este disco donde se encuentra pues instalado el sistema operativo con el resto de los programas. Por lo tanto, primero nos vamos a asegurar que tengamos permisos, por lo cual una forma tal vez fácil de saberlo es que el disco D, que es una partición donde trabajamos, casi siempre va a estar libre para el acceso y manipulación, como también puede ser la carpeta de descargas, downloads por ejemplo, que deberían dirigirse a la ruta exacta, pero si no, pues simplemente pueden darle clic derecho a la carpeta también, pueden irse a la parte de propiedades y pueden verificar en el tema de seguridad, en lo cual pues van a ver aquí el control que ustedes tienen con los permisos full control para modificar, lectura y ejecución, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros tenemos que ver si tenemos permisos. Por ejemplo, en el disco C no nos va a dar cierta información o cierto acceso. Tengo, por ejemplo, para la autenticación de usuario, en este caso para mi usuario personal, tengo esos de aquí, lectura, ejecución, listar contenido y bueno, nuevamente lectura, pero no tengo directamente la escritura. ¿Por qué necesito permisos de administrador? Lo cual simplemente este es un usuario. Y aún así tengan en cuenta que cuando yo ejecuto un programa desde mi aplicación de C Sharp, por ejemplo, para este caso puede ser desde Java u otro programa que pueda hacer, en realidad pues se ejecuta con permiso de otros usuarios o como un invitado, por así decirlo, por lo cual aún es mucho más restrictivo el acceso. Entonces tengan cuidado con eso. Lo primero será que vamos a elegir, en mi caso pues el disco C, como les digo. Voy a ir a propiedades, disco C, voy a la parte de seguridad y fíjense que autenticados por el usuario tiene todos los permisos y aquí pues tengo los permisos similares, pero al momento de trabajar sobre el mismo C Sharp vamos a poder escribir, modificar y todo lo que lista pues en esta parte. Entonces, yo quiero crear un archivo aquí. Por ejemplo, quiero crear un archivo que se llame temporal.txt, que solamente para mi prueba puede tener pues ciertas líneas que voy a escribirlo ahí para ver cómo trabaja, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una pequeña variable, en lo cual pues lo vamos a trabajar mediante un textbox. Fíjense, le voy a poner primero un label por acá. El label va a ser pues ruta del archivo. Ok, obviamente la ruta del archivo donde quiero trabajarlo. LBL ruta archivo será. Ahora, luego jalo un textbox. Lo voy a poner por aquí. Lo alineo con mi label. Y lo voy a poner un poco extendido, ¿cierto? Y le pongo txt ruta archivo. Ya está. En esta ruta archivo yo voy a poner la dirección. Por ahora lo vamos a trabajar así, poniéndolo manualmente la dirección. Ya luego trabajaremos pues de una forma más dinámica para poder interactuar con una ventana que me permita seleccionar una ruta o me permita seleccionar un archivo para leerlo, entre otras cosas. Por ahora simplemente le vamos a poner directamente la ruta aquí. ¿Para qué? Para entender un poco más la parte del núcleo de cómo hacer la escritura o lectura de archivos posteriormente. Ya después mezclamos un poco más con más código, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner aquí la ruta, por ejemplo, quiero escribir en el disco D, pondría pues D dos puntos con 3 slash, ¿cierto? Lo tendría que poner acá, obviamente cuando arranque el programa. Y luego voy a tener un botón, vamos a poner por aquí un botón, por ejemplo este botón que diga crear archivo. Que sea por ejemplo btn crear archivo, el name para poder acceder.
Y en el text le voy a poner, obviamente, crear archivo. Ya está. Simple y sencillamente de esa manera, nada más. Tenemos esto, la dirección, tenemos el botón, y si ejecutamos pues como está ahora, van a poder ver que simplemente carga un simple formulario, que no hay nada. Entonces yo pondría aquí pues por ejemplo d dos puntos contra slash, ¿cierto? Que vendría a ser pues la ruta donde quiero que cree el archivo. Y incluso yo podría darle pues el nombre, pero creo que quiero dejarlo solamente la dirección donde quiero que cree el archivo y nada más que eso. El nombre pues le vamos a asignar un nombre estático al archivo para poder empezar. Y cuando le dé clic a crear archivo, debería crearse un archivo aquí con algunas líneas que yo voy a escribir dentro de ese archivo. Entonces veamos cómo hacemos eso. Lo primero será ir al evento clic del botón crear archivo. Entonces voy al evento clic, le doy doble clic y bueno, si no accede ya saben qué es lo que hacen. Se van a despliegan aquí el formulario y el FRM principal, ¿cierto? Ya saben esa parte, lo he explicado bastantes veces en videos anteriores. Entonces, tengo aquí el btn crear archivo y sobre esto es donde voy a programar lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo necesito el Stream Writer para poder trabajar con archivos de system.io de nuestros using que tenemos acá. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, en este caso parece que system.io ya se encuentra incorporado, pero generalmente lo más probable es que te venga algo así, que no se encuentre incorporado, el system.io. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, poner el stream writer, fíjense cómo es escrito cuidadosamente, y obviamente como no les autocompleta porque no está incorporado el using correspondiente, le dan control punto. Control punto y me indica que aquí tengo que incorporar el using system.io. Le doy clic o simplemente enter y ya se incorpora automáticamente entre los using, el system.io. Y ya está. Ahora, declaro la variable que puede ser por ejemplo sw de stringwriter. Le pongo por aquí igual a new stringwriter, ¿sí? Y seguidamente en su constructor de esta clase tengo que ponerle la ruta del archivo que yo quiero crear. Por ejemplo, le voy a poner aquí obviamente la ruta que le voy a pasar por acá, ¿cierto? Que va a ser una carpeta. Por ahora no vamos a validar exactamente que sea una carpeta, pueden pasar el archivo, pero obviamente va a lanzar una excepción o va a salir un error. Por lo cual, para asegurarnos que funcione, le vamos a pasar la ruta de la carpeta. En este caso del disco D sería, ¿cierto? Porque este disco D se comporta también pues como una carpeta porque es la dirección exacta donde queremos que se cree el archivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le pondré pues, primero, simplemente le voy a poner txt ruta archivo.txt. Ya está. Le pongo esto, fíjense, punto y coma al final, pero aún falta algo. Aún falta algo muy importante por acá. Lo siguiente, le voy a poner un arroba adelante de todo esto. Y preferiblemente para que eso lo identifique de forma correcta y no tenga ciertos inconvenientes, lo cierro todo esto entre paréntesis. A ver, vamos a ver, aunque el arroba no me permite para este punto. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver. Ok, ahora les explico el por qué. Creo que no permite con paréntesis, simplemente así. Ahora, ¿por qué le ponemos arroba? Tengan en cuenta que este arroba, delante de una cadena, que en este caso sería el txtRootArchivo.txt, o sea, de todo esto, delante de la cadena, este arroba lo que va a hacer es agregar los caracteres o agregar el soporte para caracteres especiales. Es decir, si yo pongo un contra slash, eso significa algo y es una palabra reservada dentro de una cadena. O sea, así. Digamos, lo voy a concatenar acá. Este contra slash es algo que indica dentro de una cadena. Es una, por decirlo, es un carácter reservado para dar cierta instrucción en una cadena. Por lo tanto, fíjense que marca error. Ahora, si en vez de ese contra slash le pongo simplemente una letra K, se darán cuenta que no marca error. Porque esta letra K obviamente no está reservado. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Si yo le voy a poner en mi interfaz gráfico un contra slash, tengo que ponerle arroba adelante. ¿Para qué? Para que este contra slash le agregue otro contra slash, indicando que es un carácter especial. Que por ejemplo para este tipo de caracteres que son caracteres especiales le puede agregar lo que le corresponde. En este caso no lo requiere, por lo tanto sale el error para la primera parte. Pero existen algunos caracteres que requiere que lleve que lleve cierta especificación para que tenga soporte. Generalmente en los archivos va a ser para el contra slash que tenga que soportar, para que no lo reconozca como un carácter especial.
o en este caso como un carácter reservado, y simplemente al poner doble contraslash esto lo convierte internamente en un solo contraslash y así lo pueda tratar directamente la ruta. Simple y sencillamente eso, ¿ok? Para eso vendría a ser el arroba. Entonces le ponemos aquí más, ya tenemos la ruta donde queremos que se cree, y aquí vendría a ser pues un contraslash y que cree el archivo que sea temporal.txt, por ejemplo. Listo. Ya está. Fíjense que cuando le pongo contraslash dos veces no marca error. Le pongo solamente uno. Y bueno, vamos a ver, en este caso ya no está marcando error porque este arroba está considerando para toda esta parte, ¿sí? Ahora, si le pongo también, por ejemplo, un arroba ahí, no hay ningún problema porque al final también lo va a trabajar eso para todo esto de aquí. Entonces, lo conveniente para evitar los problemas sería que lo trabajemos de esta manera. Entonces, estaríamos indicando que la ruta que pongamos en txt-root-archivo.txt va a ser el lugar donde se va a crear el archivo llamado temporal.txt. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? El sw.writeLine. ¿Para qué? Para escribir una línea. Por ejemplo, que diga simplemente en texto, esta es una línea, o esta es la primera línea en el archivo. Ya está. Copio esto y pongo unas 3 líneas más, por ejemplo. Esta es la segunda línea en el archivo y esta es la tercera línea en el archivo. Ahora, luego de haber trabajado con todo esto de esta manera, vamos a poner por aquí el sw.close. ¿Por qué? Para cerrar el archivo. Porque si no lo ponemos esto, simplemente el archivo se mantiene abierto internamente en memoria. Por mucho que no lo veamos en la ventana, pero se mantiene abierto, por lo cual no se va a poder usar. ¿Ok? Fíjense. Primero trabajamos tal como está aquí y lo probamos. Con eso pues ya bastaría para poder trabajar con nuestro primer ejemplo. Ejecutamos esto. Vamos acá, disco D, quiero que lo cree acá, por lo cual lo copio esto, lo pego por aquí y le pongo, fíjense, crear archivo. Miren que no hay actualmente nada. Pongo crear archivo, espero un momento y aquí aparece temporal.txt. Se ha creado un archivo de forma automática. Entonces cerramos por el momento esto. Veamos. Abrimos esto y miren que aquí aparecen las 3 líneas que he escrito sobre ese archivo. ¿Sí? Entonces, veamos otro caso muy importante. Ahora, voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Borro esto. Ahí está. Vengo por acá. Ejecuto esta parte nuevamente. Le voy a poner la ruta. Pongo crear archivo. Obviamente sabemos que se ha creado aquí. Abro el archivo y fíjense, voy a agregar yo manualmente aquí cualquier texto. Lo guardo y lo guarda sin problemas. Lo ha guardado. Fíjense, lo cierro, lo vuelvo a abrir. Ahí está, o sea, lo ha guardado, no me ha restringido ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué sucede si hago lo siguiente? Cierro un rato el programa y voy a eliminar este archivo, ¿sí? Listo, no tengo archivos. Vengo por acá, pero este swclose simplemente lo que voy a hacer es borrarlo. Ahora veamos qué sucede. Ejecutamos esto, le ponemos la ruta, ponemos crear archivo. Obviamente lo ha creado, aquí está, fíjense, abro el archivo. Pero no me permite visualizar nada. ¿Por qué? Porque después de que yo he trabajado con el archivo, aparentemente le di en crear, he podido pues incorporar el contenido, pero no me permite escribir. Y ahora que le di nuevamente clic a crear, lo que sucede es que simplemente saltó una excepción. ¿Por qué? Porque me va a indicar que se encuentra en uso ese archivo. Porque después de usarlo la primera vez, no lo he cerrado, por lo cual tampoco se han guardado los cambios. Si vamos por aquí al message, fíjense que nos va a indicar que el proceso no puede ser accedido, perdón, en este caso el proceso no puede acceder al archivo temporal.txt del disco D, porque esto se encuentra inicialmente usado por otro proceso. Entonces, se encuentra iniciado por otro proceso porque no es cerrado el archivo, ¿se dan cuenta? Por lo cual el sw.close es totalmente necesario. Y hagamos nuevamente el ejemplo. Voy a borrar esto, listo. Ejecuto esto. Le pongo la ruta, pongo crear archivo. Y está, fíjense, bueno, incluso lo ha creado acá, sin necesidad de abrirlo, ya lo ha sobrescrito, aquí está. Hago doble clic, lo tengo acá. Y fíjense, a pesar que el programa está abierto, yo puedo escribir y guardar, y lo guarda sin problemas. Puedo cerrar todo esto, vuelvo a abrirlo, ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay ningún problema. Pero fíjense ahora, tengo este texto de aquí que le he añadido y lo he guardado, ¿ok? Entonces veamos qué es lo que sucede. Vengo por aquí, y lo que voy a hacer es darle nuevamente clic al botón crear archivo. Le doy clic y obviamente no salta ningún error porque ahora sí se encuentra libre, porque siempre que lo uso lo cierro. Pero vamos al archivo y abramos. ¿Qué sucedió? Se ha borrado la línea que agregué. Es decir,
ha creado nuevamente el archivo temporal.txt y lo ha borrado el contenido. ¿Para qué? Reemplazarlo por el nuevo archivo que acabo de crear. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Para evitar eso tenemos que marcar de alguna manera nuestro archivo para que si existe, agregue el contenido y no lo borre. ¿Ok? Por ahora, tal como se encuentra el código, lo que se está haciendo, cosa que antes de continuar lo voy a borrar esto un momento. Lo que se está haciendo es que cree el archivo, pero si el archivo ya existe, simplemente lo va a reemplazar con todo lo que yo escribí en ese archivo, pisándolo el archivo que ya existente, ¿cierto? Simple y sencillamente así. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero abrir el archivo y escribir, y si ya existe el archivo, agregar sobre lo que ya está escrito. Simple y sencillamente así. ¿Y qué hago para eso? Fíjense, le paso a este constructor de StreamWriter un segundo parámetro. Le pongo coma y le pongo un true. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? El true pues me está indicando para este caso, fíjense que es un parámetro. Vamos a verlo antes de escribirlo. Coma, nuevamente lo pongo. Tenemos aquí 8 métodos, o perdón, 8 formas de pasar el constructor con sobrecarga de métodos. Fíjense que me indica que el booleano append me indica que tenga que escribir sobre el archivo. En este caso, en caso que ya exista, tiene que escribir sobre el archivo agregando las líneas. Y le pone acá, por ejemplo, que si es falso para sobreescribir el archivo. Entonces tengo que poner falso, que por defecto ya viene con falso, para sobreescribir si existe el archivo, pero tengo que ponerle true para poder agregar al archivo en caso que ya exista lo que yo estoy escribiendo recientemente. Entonces le pongo true aquí al final, ejecuto. Fíjense, actualmente no hay nada, obviamente. De dos puntos contra slash, crear archivo. Ahí está, temporal.txt. Tengo las tres líneas. Le vuelvo a dar clic aquí, con lo cual vamos a ver el cambio directamente aquí. O podemos cerrarlo si desean, no hay problema. Puedo crear archivo otra vez. Y aparentemente muchos dirán pues no pasó nada, pero veamos el archivo, qué sucedió internamente. Abro el archivo, tengo las tres primeras líneas y tengo las tres siguientes líneas nuevamente. Voy al programa, vuelvo a darle a crear archivo. Espero un momento. A ver, parece que no se ha actualizado. Ahí está, recién se actualiza cuando le doy clic. Ya se ha creado las líneas correspondientes. Pongo crear otra vez, le doy clic por acá para que se actualice. Ya está todo creado directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues de esta manera es como estaríamos trabajando con los archivos. Está pues aquí escribiendo el código, o en este caso pues el texto que le puse directamente sin necesidad de borrarlo. Y algo más muy importante para poder finalizar este tema. Fíjense que aquí le puse el sw.close, por lo cual es muy necesario cerrar, y les demostré por qué es necesario cerrar el archivo, ¿cierto? Pero si manejamos demasiados archivos, puede darse el caso que en algún momento nos olvidemos cerrar eso. Entonces, tenemos que ver la forma de trabajar con un recolector de basura. En este caso, vamos a usar el using, que reserva esto para poder recolectar y cerrar automáticamente algunos archivos o algunas o clases que dispongan pues del método close para que automáticamente lo llame después de finalizar en el uso. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo borré, el sw.close. Si lo ejecuto ahora ya saben qué pasa. Simplemente a la segunda que le dé clic va a decir que no puedo usarlo, ¿cierto? Pero fíjense, voy a borrar esto para poder hacer nuevamente el ejemplo, pero de otra manera. Lo que voy a hacer aquí es, en caso maneje varios archivos, como les digo, se pueden olvidar cerrar algún archivo. Por lo tanto, lo adecuado también es poner un using. Vamos a poner un using. En el using, fíjense, entre paréntesis le paso todo esto. O sea, la instancia de la clase, de StreamWriter en este caso. Lo paso todo eso y abro y cierro paréntesis. Y está. De esa manera. Y esto de aquí voy a copiarlo y lo pongo dentro de las llaves que engloba a todo el using. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este using funciona pues tal como es un recolector de basura. Lo que hace es simplemente realiza la instancia de la clase, y si por algún motivo no lo cierro o me olvido cerrarlo, este using automáticamente va a llamar pues a sus métodos close, con lo cual se estaría comportando como un destructor para poder finalizar el uso de dicha clase. Entonces fíjense que no tengo el swclose, por lo cual simplemente lo dejo de esta manera, ejecuto, vamos aquí al disco D, pueden ver que no hay nada. Le pongo pues, bueno, ahí no está, sino esta ruta. Pongo crear archivo. Ya lo creó, fíjense. Tengo las tres líneas. Nuevamente lo cierro, pongo aquí crear archivo otra vez. Y simplemente no pasa ninguna excepción. Si abro el archivo podremos ver que ya está escrito las otras tres líneas más. Y así, si pongo otra vez crear archivo,
pues se va actualizando el archivo que tengo por ahí. Entonces, pues de esa manera se dan cuenta cómo es que esto está funcionando. Lo que sucede es que, como les estaba mencionando, como les acabo de explicar, este using se comporta como un recolector de basura que en caso detecte que esto ya no se esté usando por algún motivo o haya finalizado pues su uso y no lo haya cerrado, ya sea que me haya olvidado o por algún otro motivo que se pueda dar, automáticamente al finalizar el using está llamando a todos los métodos o funciones close que disponga la clase que se encuentran dentro de esto. Simple y sencillamente de esa manera. Y entonces pues de esta forma estaríamos finalizando con el tema de escritura de archivos, lo cual obviamente es un ejemplo bastante básico y vamos a ir viendo la lectura y posteriormente otros ejemplos más que podrían darse en el camino. Dicho esto, pues les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, pues dicho eso me despido y será hasta la siguiente.